Estupendo encontrarnos aquí. Quiero agradecer a las personas que lo han organizado, porque siempre es una maravilla encontrar foros en los que encontrarse, valga la redundancia. Por lo tanto, pues estamos muy felices de vernos aquí. Bueno, ahora después hablamos de nosotras, pero empezamos presentándonos, ¿eh? Yo soy Amparo López, después os cuento quién soy yo, pero sí que vamos a dar paso a nuestras ponentes, a nuestras compañeras, y os digo, pues tal y como las tengo aquí. Leticia Mas. Leticia es ingeniera de caminos, canales y puertos, en la especialidad hidráulica e hidrología, así que la he tenido yo cerca. Aquí, de nuestra casa, es licenciada en Ciencias Ambientales, también de aquí, y ha sido responsable de contratos del Consorcio Ribera y Valldigna, inspectora medioambiental de la Generalitat, técnica en Bielka Ingenieros, asesora de instrumentos de financiación europea, asesora en el Departamento de Medio Ambiente de la Mancomunitat de la Ribera Alta y colaboradora en el Departamento de Ingeniería de Construcción y Proyectos de la Ingeniería Civil, así que conoce nuestra casa. Teresa Romero, que está allí. Teresa es ingeniera de minas por la Universidad Politécnica de Madrid. Aquí en Valencia no tenemos ingenieras de minas, pero tenemos muy buena relación con ellas en Cartagena y con vosotras. Ha trabajado en varias empresas del sector de los áridos como ingeniera de minas, asumiendo las funciones de directora facultativa de las canteras de estas empresas, y actualmente ocupa el cargo de delegada de áridos en Levante Norte de Eiffage Infraestructuras SAU. Le apasiona su trabajo y poder aplicar los conocimientos de ingeniería, pero luego nos hablará más de ese trabajo que le apasiona. Muchas gracias, Teresa. Amaya tengo un currículum corto, pero luego la amplía. Es ingeniera agrónoma de la casa, fenomenal, y tiene 18 años de experiencia en ingeniería de coordinación y redacción de proyectos y gestión de obras en el área de ingeniería Grupo TEC. Es especialista en dirección, gestión y diseño de infraestructuras para la gestión de residuos. Y Leire, que está aquí, es ingeniera química por la UPV, aquí sí que la tenemos en casa. Lleva desde, digo años, pero desde hace años dedicándose al sector de los residuos industriales, y durante su vida laboral ha gestionado y montado varias plantas de gestión de residuos, empezando en una planta de residuos peligrosos e implantando gestión de residuos no peligrosos en la Comunidad Valenciana de la mano de FCC. Bueno, nos hemos presentado todas, me presento yo también para que un poco pues sepamos dónde estamos. Yo soy Amparo López, soy ingeniera industrial, soy también de la casa, soy directora del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la UPV, y soy una ingeniera muy vocacional y muy entusiasta de estas cosas, así que espero que sea de gran interés. Bueno, yo os he presentado, pero vamos, la primera pregunta, y es verdad que ser segundos está bien, pero es que la mesa de antes ha dejado el listón, madre mía, muy alto, entre las moderadoras, las participantes, las frases resumen, los eslogan, madre mía, ¿eh? Pero bueno, vamos allá. Lo primero que nos planteamos es que no solo la gestión de los residuos, no solo las ingenieras, no solo los aspectos sostenibilidad, es un conjunto de todas esas cosas, y todas esas cosas nos traen hoy aquí, en un aspecto general, ¿vale? Entonces, la primera pregunta que te hago es que, independientemente de que tengamos un talento femenino en estos aspectos en los que estamos trabajando, por favor, descríbenos las labores de ingeniería que haces y esas labores de ingeniería un poco si están relacionadas con esa vocación temprana que tú tuviste un día, que todas somos prácticas resilientes, sostenibles. En lo que haces ahora, ¿ves marcada esa vocación como ingeniera? Es una pregunta, os la hago a todas, podéis empezar por el orden que queráis. Venga. Venga, empiezo yo. A ver, yo realmente, bueno, lo que hago es, como bien has presentado inicialmente, pues llevo ya 22 años, ¿no?, en la ingeniería, y realmente sí que tiene bastante que ver lo que estoy haciendo ahora, porque echando el tiempo atrás, pues yo hago proyectos de, como bien has dicho, de instalaciones de tratamiento de residuos, planes de gestión de residuos,
vertederos, proyectos de vertederos, direcciones de obra de todas esas instalaciones. Y bueno, yo decidí ser ingeniera agrónoma, pues porque me llamaba todo esto de lo que sería el medio ambiente, y en su día pues tampoco, en esa época creo que recordar que tampoco estaba la carrera de licencia de medioambiental muy avanzada, y yo al final vi que agrónomos tenía pues un poco de todo y que me gustaba la química, me gustaba todo el mundo del medio ambiente relacionado, y dije, bueno, pues decido hacer esto. Y mi trabajo final de carrera, sin saber que luego me iba a dedicar a esto, fue el compostaje de residuos orgánicos en la olla de Buñol, un trabajo de investigación que hice, sin saber ni mucho menos que luego iba a trabajar en Grupo Tech haciendo este tipo de proyectos. Después de haber trabajado en otros sitios, porque pasé por varios sectores, y al final terminé haciendo lo que fue mi trabajo, muy relacionado con lo que fue mi trabajo final de carrera, que tampoco estaba relacionado además con lo que había estudiado en la carrera de agrónomos, que era ingeniería rural, que era construcción, riego, maquinaria agrícola, y de repente en vez de hacer un proyecto final decidí hacer un trabajo. Y además de esto. Entonces, bueno, yo en ese sentido sí que veo que al final lo que hago, ¿no? Sí que en el principio pues lo elegí como mi trabajo final de carrera y está muy relacionado. Estupendo, porque la respuesta es sí. Seguimos por... Mi caso es el contrario. No tiene nada que ver, ¿vale? Sorprendentemente, yo iba por la rama científica, en mi familia no había ningún ingeniero de minas, mi madre se ha pasado la vida intentando explicarse cómo pude acabar estudiando esto, pero ya tenía muy claro que iba a estudiar lo que yo quisiera. Entonces yo me metí en minas porque quería dedicarme a las energías renovables. Y en aquel momento minas era de las pocas especialidades que había que tenía una especialidad de energía. Y nada más lejos. O sea, nunca me he dedicado a eso. O sea, me he dedicado a las canteras, me he dedicado a las máquinas, me he dedicado a la producción, a la gestión de equipos, temas de calidad. O sea, la verdad es que lo que yo tengo que reconocer es lo que ha dicho en la mesa anterior, es que para mí ningún día es igual que el anterior y siempre hay un reto. O sea, todos los días hay un reto, todos los días hay una oportunidad de mejora en el trabajo, en todo tipo en cualquier cosa. O sea, el aspecto medioambiental es que no es un aspecto medioambiental, forma parte del trabajo. Si no le damos el enfoque que le tenemos que dar a nuestro trabajo, una cosa tan agresiva como podáis ver que es una mina, lo estamos haciendo mal. O sea, si no está intrínseco que eso tiene que gestionarse de forma correcta, minimizando los residuos, minimizando el impacto, consiguiendo la máxima recuperación de los recursos que estamos utilizando y explotando, nos estamos equivocando. Entonces, yo creo que el campo de la ingeniería nos da una visión súper amplia de muchísimos campos en los que las posibilidades que te enfrentas ni te las imaginas. Y lo que hoy me imagino, mañana está cambiado. Esa sensación de cambio constante y tenernos que adaptar, yo creo que hace que tengamos la cabeza preparada para ello. Y cuando las carreras son tan difíciles y nos enfrentamos a tantos retos cuando estábamos estudiando, nos estaban preparando para lo que iba a ser nuestro día a día. Pero vamos, a mí me dicen cuando elegí y me prematriculé en que iba a ser mi trabajo y le digo, ¿dónde vas? Ni de loca, ¿vale? En cualquier caso, aunque sea no, se saca una cosa positiva. Sí, o sea, para mí es súper positivo la posibilidad de cambio. Y es que además, seguiremos hablando de todo eso, porque es el enfoque total para mí, ¿vale? Gracias. Bueno, yo en mi caso sí que tenía bastante claro desde un principio, cuando era pequeñita, que quería estudiar una ingeniería, porque, bueno, vivía en Castellón hay una refinería. El tema de la refinería pues me gustaba muchísimo, teníamos amigos allí trabajando, me enseñaron un poco los procesos y tal, y quería que empecé porque yo llevo muchos años ya, y empecé industriales cuando todavía no existía, en la UPV no existía la carrera de ingeniería química como tal, sino que era una rama de ingeniería industrial. Y el primer año cuando entré ya iban a quitar esa rama y entonces me pasé a ingeniería química porque yo tenía claro que quería hacer ingeniería química.
Entonces, mi proyecto final de carrera fue en refinería, precisamente. Estuve allí 8 meses trabajando, súper a gusto, pero bueno, se me cruzó por el camino el tema de gestión de residuos y de plantas, para montar plantas para gestión de residuos. Me pareció súper interesante esto de colaborar para el beneficio del medio ambiente y para que todo funcione un poquito mejor dentro de nuestras posibilidades, y empecé a trabajar con la empresa actual en Fomento de Construcciones y a montar plantas e implantar toda la gestión de residuos no peligrosos, en principio en la Comunidad Valenciana. Ahora estoy en Vizcaya, trabajando en una planta en Bilbao, pero yo sigo llevando también la zona esta. Y bueno, he montado plantas desde gestión de neumáticos, papel y cartón, plásticos, no sé, bastante, todo enfocado a la gestión de residuos eficiente para, pues eso, para mejorar un poco. Muy bien, muy bien. Seguimos con nuestra mesa. Ya me han dejado la última. ¿No? Y además yo soy un no. Yo soy... Ya os he visto rápidas con los micrófonos. Aquí, esperándome la primera y pim, pam, 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 pum, ya me... No pasa nada, porque encima mi respuesta es que yo soy una ingeniera que se ha hecho, no que nació. Yo hay gente que es muy vocacional y yo hubiera estudiado cualquier cosa, porque a mí me gusta mucho aprender lo que sea. Tengo 2 hermanos ingenieros, mucho libro en casa de ingeniería. Tengo 2 padres científicos que no querían ningún hijo ingeniero. 3. No pasa nada, estas cosas son caprichosas. La cuestión es que a mí ahora mismo me gusta mucho mi trabajo y gracias a la mesa anterior he descubierto mi vocación y que es ingenieril. Así que hoy he aprendido además una cosa nueva, todo aplicado. Y es porque yo ahora gestiono residuos de forma planificada, es decir, gracias a ellas conseguimos que se gestionen los residuos porque alguien con nosotros, yo soy la administración, soy todos vosotros y ayudamos a la gestión de los residuos, ¿vale? Entonces, es un reto gestionar los residuos, desde aplicar el conocimiento nuestro y de ellas como normalmente como explotadora o como proyectistas, para con una visión social, económica y medioambiental dar una solución. Entonces, eso es ingeniería pura y ya hago yo ingeniería pura. Así que estoy muy contenta de haber venido aquí. Pues qué bien, qué bien. Bueno, pues dado que la moderadora también tiene su turno de palabra, pues ya hablo yo. Yo también tengo una vocación muy ingenieril. También hice mi proyecto final de carrera a mediados de los años 90, como las ponentes anteriores. Y en ese momento, porque yo pues mi aspecto es de la maquinaria hidráulica, etcétera, estuvimos hablando de recuperación energética, de gestión de fugas, de lo que era el recurso agua, etcétera. Entonces, bueno, pues se da uno cuenta también con la perspectiva del tiempo de que estaba haciendo eso, aunque no le llamábamos así. En ese momento pues estábamos en ello, siendo que no tenía nombre. Pero bueno, ahora sí tiene un nombre, ahora es desarrollo sostenible. Y le podemos añadir resiliente, le podemos añadir eficiente, cuantas cosas queráis. Y es verdad que esa sostenibilidad en la que estamos todos y todas trabajando en alguna u otra manera, más o menos de una forma voluntaria o innata, pues tiene esas 3 patas. Una pata tecnológica en la que estamos nosotros, una pata social, y no lo podemos olvidar, y una pata económica, que efectivamente esto influye en el desarrollo social. Y esa parte conjunta, multidisciplinar de la que hemos hablado, en la que todo el personal involucrado tiene que tener un papel, entramos en esa gestión de residuos. Es una parte que tiene tecnología, sociedad y economía. Todas esas partes de la sostenibilidad están implicadas en esos aspectos de la gestión, de la eficiencia y del residuo, porque son temas en los cuales vamos a estar ahí. Esa parte es importante y la hemos integrado en nuestros trabajos. Pero ahora os pido ir un paso más. O sea, estamos verdaderamente no solo integrándola en nuestros trabajos, sino transmitiendo a las nuevas generaciones, a las ingenieras que van a querer ser ingenieras, a las políticas que van a tomar decisiones, a las gestoras que van a trabajar en la eficiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solo a ellas, sino al conjunto de esa sociedad. ¿Creéis que le estamos transmitiendo la importancia de gestionar eficiencia y residuos como parte valorizada de una economía circular? ¿Qué pensáis? ¿Cuál es vuestra visión
un poco en este momento mirando en esa gente joven que es a la que más nos interesa transmitir, porque bueno, nosotras ya, como veis, pues tenemos este futuro. Paso la palabra. A ver, corriendo para darle. A ver, estamos transmitiendo de alguna manera toda la parte del reciclaje. Yo cuando empecé a estudiar habían 3 R's, ahora hay 5. ¿Vale? Al principio era reciclar, que es la tirita, reutilizar, vale, es que si ya voy a decirla, y es que la comenté a las 5, te voy a decir las 5 que me las sé de memoria, ¿vale? Ahora tienes que repensar, rediseñar, reutilizar, reducir, que es una parte muy importante, que es la que menos está calando en esta sociedad, y luego reciclar. Ahora mismo hay muchas opciones, muchas técnicas. Yo vuelvo a decir lo mismo, esta es la parte técnica en la que ofrecemos soluciones a unas tiritas. Hay que partir de la planificación y de ver que necesitamos menos cosas y mejores y más pensadas. Porque incluso el impacto que podamos generar con nuestro consumo puede llegar a ser positivo si está muy bien pensado. Pero ahora mismo partimos de una sociedad en la que reciclar, bueno, voy a explicar mi caso. Yo trabajo en gestión de residuos y el residuo para todo el mundo, aquí no porque lo conocéis todos, pero una vez sales, el residuo es lo que dejo fuera en casa y ya me olvido y me vuelvo a acordar de él cuando llega otra vez la tasa. Y además comentarios continuos de os estoy dando dinero, os estoy dando recursos para que vendáis, tenéis dinero gracias a nosotros, todo lo meten en el mismo contenedor, etc. Con eso tienes que combatir todo el día, porque para mí se aplican políticas sin conseguir transmitirlo a la sociedad. Entonces, es necesario, pero ahora mismo no existe una transmisión buena. La gente está aprendiendo a reciclar, muy inculcado en los niños, pero todas las demás R's, la de repensar y rediseñar, todo el peso lo tiene en la parte ingenieril, pero debería de ser de todos, y la de reutilizar y sobre todo reducir no está nada calada. Habría que poner una R más fuerte, que es recomunicar, comunicar y comunicar y recomunicar, porque es verdad que esa vertiente social de la que hablas y no sé cómo deciros, los prejuicios con eso es algo que hay que no solo transmitir, sino vencer, porque es un... Esto yo creo que está en la cara del que te pregunten, que te digan que tú cuando estás tirando la basura estás dándole a alguien recursos, es continuo. Sí. Y todos tenéis aquí la respuesta, ¿no? Si luego en las preguntas preguntáis si queréis si realmente son recursos. Y ya os lo contestaremos. Pues pasamos la palabra, gracias. Yo, desde mi experiencia, trabajo mucho con el sector privado y con el sector público, y sí que me encuentro que esta falta de comunicación hacia el usuario, pero hacia el usuario y hacia el responsable de medio ambiente de la empresa tal, es importante, porque no se está dando. Es lo que decía muy bien ella, que no está llegando a la sociedad. Yo me encuentro con que te pones, no sé, una batería de contenedores para reciclar el papel, el cartón, el plástico, los envases, el orgánico. Incluso es que hay ayuntamientos que se esmeran muchísimo en generar estos puntos de reciclaje, y luego escuchas como, oye, ¿yo por qué tengo que separar en mi casa el papel y el plástico si por ese papel tú estás recibiendo dinero como ayuntamiento porque tiene un valor y estamos... Pues yo creo que eso se debería trabajar más todavía, que no estamos llegando al usuario final y darle la importancia que realmente tiene el hecho de reducir, de reciclar, y de que luego le podamos dar un valor añadido a ese residuo para no agotar los recursos de los que disponemos. También lo veo, por ejemplo, en el caso de la gente joven que pues compro ropa a mansalva, ¿no? En la industria textil es de las más contaminantes que existe. Yo quiero reciclar, sí, pero es que a los 2 minutos te estás comprando 400, no sé, 200 vestidos diferentes, uno para cada, y ¿sabes? Y lo quitas y te lo pones y no son conscientes de lo que genera y de la falta de recursos que eso nos puede provocar. Y creo que no estamos llegando. Sin embargo, esa nueva generación parece que está muy motivada en esos temas, ¿no? Igual es una paradoja. Cuéntanos. Yo creo que es una paradoja a nivel sociedad. Yo creo que cada uno como ciudadano ya sacando... O sea, tenemos que dejar de pensar que el residuo es la basura, es lo que tiramos. Tenemos que pensar que todo lo que utilizamos
lo más importante es lo que ha dicho Leticia, es reducir. Tenemos que pensar qué impacto tienen las cosas cuando las compramos. Cuando compramos una casa, cuando compramos un coche, cuando compramos cosas que no estamos pensando que las vamos a tirar. Nadie piensa cuando compra una casa que las va a tirar. Nadie tira una casa. Pero son cosas que tienes que pensar cuánto ha costado hacer eso y qué recursos se han utilizado. Porque si eso no lo empezamos a entender, si nos reducimos a la bolsa y a lo que separamos, nos estamos consumiendo mucho. O sea, lo que tenemos que pensar, y algunas veces yo he hecho esa reflexión cuando hacemos jornadas de puertas abiertas o del Día del Árbol, cuando nosotros estábamos en casa y nuestros abuelos, no había grandes basureros, no había grandes gestiones de residuos, las casas se reutilizaban, o sea, llegamos al absurdo de reutilizar las piedras, pero bueno, que es un poco el extremo, pero que es que en muy pocos años, en muy pocas generaciones, somos monstruos consumistas, que generadores de basura, o sea, de basura a todos los niveles, consumidores ingentes de recursos. Entonces, la eficiencia empieza en eso, y hay un trabajo increíble, pero ya como ingenieras, como ingenieros, como sociedad y como todo. Estamos fracasando en algo muy importante y yo creo que eso se tiene que transmitir de otra manera. No se puede echar en cara quien está gestionando la basura, que estamos pagando por ello. Es que hay que hacer muchas más cosas, falta muchísimo. Yo creo que eso es muy importante. Y todos hacemos el mismo, o sea, hincapié en ese tema, comunicar, transmitir. Fijaos que parte de la gestión tiene que ser esa relación con la sociedad, con una sociedad, porque os acordáis de un refrán que decía, no es más limpio el que menos lava, el que más lava, sino el que menos ensucia. Exacto. Esa es la idea. Eso siempre ha estado en la mentalidad colectiva. Y tú, a lo mejor la gente joven no lo sabe, pero antes no habían bricks de leche, ni envases de huevos, ni bolsas para cada compra, ni envoltorios para la lechuga ya cortada, lo cual significa que si hemos entrado en una sociedad avanzada en ese ámbito, también tenemos que ser avanzada en qué hacer después, ¿no? Por aquí. Tenemos que apagar, ¿vale? Bueno, falto yo, pero bueno, estoy de acuerdo con todas mis compañeras, ¿no? Es verdad que, bueno, yo creo que sí que se transmite mucho más a las nuevas generaciones el tema de reducir, reutilizar, con las 5 R's que estaba comentando Leticia, estoy totalmente de acuerdo. Sí que hemos avanzado, voy a ser un poco positiva, en el sentido de que la comunicación es mejor que antes, pero a la vez, como estaban diciendo todas, consumimos mucho más. No estamos en la época de antes, cuando en las casas prácticamente no había bolsa de basura. Me estoy remontando, pero es que se reutilizaba, se reciclaba, todo. Y lo que no, se le echaba a los animales para que se lo comiesen. O sea, era así. Entonces, yo lo sé un poco porque, bueno, tengo una casa de huerta por ahí en la familia y hay animales y al final se reutilizan mucho más ahí y antes, lo que estoy diciendo, que ahora. Y se reducía mucho más antes. Pero claro, ahora estamos en una sociedad de consumismo total. Entonces, lo que comentabais, pues tenemos envoltorios de plástico, tenemos ropa por todos los lados, tenemos de todo. Entonces, no es suficiente lo que se está haciendo porque estamos avanzando tanto en el consumismo que no es suficiente, porque es que tenemos que ir mucho más rápido en el sentido de comunicar a las nuevas generaciones. Y ojo, ya no a las nuevas generaciones, es que yo creo que nuestra generación y la de nuestros padres, los abuelos, que es muy importante porque crían a nuestros hijos en la mayoría de las situaciones, y esto es importante, ellos no se lo creen. Bueno, yo creo que los mayores no se lo creen, porque a mí me ha pasado una anécdota en mi pueblo, los 5 contenedores, y asomba, la bolsa de basura, ¿dónde tiro esto? Chiqueta, ¿esto dónde va? Es que nos mienten, es que las tasas, es que... Y entonces yo veo que toda esta generación, la nuestra incluso, porque yo cuando comento y digo lo que hago, la gente dice, ¿y un vertedero qué es?
Pero ¿qué pasa? Ahí va todo, ¿no? Porque claro, lo mezclan todo y ahí lo tiran todo, ¿no? Si es que no hacen nada, lo único que hacen es cobrarnos y ponen ahí los contenedores para que creamos que separan algo y no separan nada. Y tú, que no, que sí, que es que yo me dedico a esto, que hago, que las plantas están ahí y que sí que se hace y que se intenta hacer todo esto. Y la gente no se lo cree, hay gente que no se lo cree y es verdad. Entonces, yo creo que ahí hay un trabajo que deberíamos de hacer, que ya se está haciendo mucho, porque en las plantas que nosotros hacemos y diseñamos siempre están las pasarelas de visita, las aulas ambientales, para que vayan a visitar estas instalaciones y a las nuevas generaciones, a los niños, a los jóvenes, les enseñemos que se está haciendo ese trabajo y que se está intentando pues mejorar el medio ambiente al final, con el tema de los residuos. Sí, pero no podemos entrar en el cualquier tiempo pasado fue mejor. No podemos decir es que esta generación que viene, es que son unos ninis. No. Esto no. Es la nuestra. O sea, no podemos decir aquellos tiempos, no. Los tiempos son nuestros, los tiempos son estos, son ahora. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué puedo hacer por ellos ahora? Es verdad que les puedes decir, hombre, no pidas 20.000 vestidos para devolver 20.000 menos uno, porque el transporte, porque todas esas cosas nos las tenemos que interiorizar, gestionar con eficiencia nuestros residuos. Pero es verdad que no podemos tener una visión de que, insisto, es que esto siempre va peor, la generación. No, ¿eh? Las que están llegando, las generaciones que están llegando a las escuelas son fantásticas. La gente joven, los futuros ingenieras e ingenieros, informáticos, telecos, cualesquiera edificadores, los que sean, los que estamos aquí, todos tenemos una materia prima estupenda. Y entonces, los padres y los abuelos que estamos criándolos, que es verdad, pues tenemos que soportar eso e irnos adaptando, porque es verdad que esto ha cambiado muy rápidamente y es lo que estábamos diciendo. Por lo tanto, ahora piensa en adelante, piensa en ese personal que ahora está acabando la selectividad, tomando decisiones, que está acabando el grado y tiene que coger un máster, que está pensando si hace un FP, qué hace con ello, personas que han tenido una historia, que han pasado una pandemia y han estado unos meses en sus casas. Piensa en ese personal que es la mejor materia prima que podemos tener. ¿Qué le dices del interés de tu trabajo para animar a ese personal a que realicen tareas de este tipo, ingenieriles, porque hoy es el Día de la Mujer Ingeniera, pero en cualquier aspecto de lo que tú haces? ¿Qué les dices? Mira para adelante a este personal estupendo. Yo les diría que necesitamos su talento, que necesitamos su empuje, que necesitamos su visión. O sea, la visión... Vale, ¿qué necesita? Los necesitamos que haya un relevo con una visión nueva, con una visión mucho más consciente de las necesidades ambientales. Yo creo que ellos son más conscientes que nosotros incluso de lo que quieren. O sea, a lo que me refería antes también, a lo mejor no lo he transmitido bien, que durante unas cuantas generaciones se han consumido muchos recursos y yo creo que los jóvenes tienen otra mentalidad, pero que no podemos pasarles el papelón a ellos, que es nuestro también. Y necesitamos, la industria necesita, la ciudad, o sea, nuestra cultura como tal necesita ingenieros, necesita ingenieras, necesita gente preparada para afrontar todos los nuevos retos, que es que hay muchísimos, y para todos. Sí. Es verdad. Son nuevos retos y es verdad, necesitamos otros ojos, igual otra perspectiva, ¿no? Otra forma de ver las cosas desde un punto de vista que a lo mejor nosotros no nos hemos estancado en nuestra visión, en nuestra generación y no hemos conseguido a lo mejor, no sé, mejorarlo, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, la ingeniería como tal es un abanico tremendo de posibilidades. Seguro que hay gente joven maravillosa
que va a estudiar ingeniería y que nos puede aportar estas soluciones técnicas, estas soluciones más innovadoras quizá, que puedan ser accesibles a cualquier tipo de sociedad, aunque independientemente a lo mejor de su situación geográfica o de las, porque hablamos siempre en el primer mundo, digamos, de nuestra sociedad, pero hay mucho problema a nivel global, ¿no? Entonces, cualquier ingeniero seguro que nos puede aportar un punto de vista diferente y que nos va a ayudar en este proceso y en la gestión de residuos que vamos a reducir, que vamos a reutilizar y que lo que hay que tener claro es que los recursos son limitados y bueno, y seguro que salimos de esta, vamos. Seguro, seguro. Voy yo, la última no. Soy más rápida. Que a lo que has dicho, necesitamos los ingenieros, sobre todo en la parte de la R, de repensar y rediseñar, porque ahora mismo lo que es muy importante es diseñar las cosas con un concepto integral del ciclo de vida. Y si tú ya diseñas algo para consumir, teniendo claro dónde va a acabar, seguramente tendrá un final mucho más redondo, incluso un impacto positivo. Ahora creo que hay los lápices estos que tienen minas que tiras y son semillas. Hay una cantidad de gente pensando cosas con un ciclo de vida entero que dan un impacto al consumo positivo. Pero para eso necesitamos a las nuevas generaciones que vengan a repensar y rediseñar. ¿Qué tú la llevas? Bueno, pues yo, a ver, estoy de acuerdo con todas, ¿no? Como soy la última, pues así. Pero no, a ver, yo también diría que, por ejemplo, sobre lo que yo hago, ¿no? Que es el diseño de instalaciones, que para gestionar todos estos residuos, ¿no? Y las direcciones de obra, pues les diría que es que con la ingeniería, ¿no? Que es que puedes tienes pues eso, muchas posibilidades y te da la oportunidad de mejorar el medio ambiente, te da la oportunidad de cada día intentar, pues cada día te viene algo diferente, ¿no? Te viene pues una solución nueva que tienes que dar a una zona nueva donde tienes estas características y entonces es como que siempre es algo nuevo, que ya lo han dicho muchas compañeras mías, pero la ingeniería te da la posibilidad de crear, de mejorar el entorno, de innovar, de aplicar tecnologías nuevas, de aprender, porque todos los días aprendemos cosas nuevas. Yo sigo aprendiendo, o sea, yo llevo ya 20 años y sigo aprendiendo día a día, porque además es que están surgiendo nuevas tecnologías en lo que se refiere a la gestión de residuos. Cada día salen cosas nuevas. Bueno, la tercera mesa pues va un poco, ¿no? de más de eso, que lo vais a ver ahora, de innovación y todo esto. Pero yo les diría que es que la ingeniería aporta tantas cosas a nivel profesional y que podrían elegir cualquier ámbito, pues que creo que es si les gusta y si es una buena elección que podrían hacer. Sí. Yo recuerdo cuando empecé mi carrera y mi vocación hidráulica en el mundo del agua, que pensábamos y hablábamos del ciclo del agua y era mentira, porque era una especie de ciclo lineal. Llueve, repartimos, ponemos el agua en las casas, ponemos el saneamiento, tiramos al emisario submarino y se acabó, ¿eh? Y ahora estamos pensando en una reutilización también del agua, de una ingeniería ambientalista, de que eso que estamos tirando por el emisario ya no más puede ir al emisario, tenemos que reutilizarlo y no tomar. De manera que esto pues está ligado con esa gestión eficiente del residuo, el residuo sólido o el residuo fluido. Y ahora sí os hago una última pregunta. Desde vuestra visión como ingenieras, con la labor que habéis tenido, dirigíos a la sociedad. O sea, ¿cómo piensas que se puede mejorar a nivel ciudadano y empresarial esa gestión, a esa pata sostenible social que va a recibir tu acción de hoy? No la de que estás sembrando para mañana. ¿Qué les dices? Es difícil pediros una frase como la mesa anterior, de decir, dime en una frase cómo se puede mejorar esta gestión hoy. Pero si se te ocurre, no sé, ¿no? Desde esa visión de tu talento como ingeniera puesto al servicio de este tema. ¿Cómo se mejora? Bueno,
Lo que yo creo, que así desde la trayectoria que llevo trabajando con la administración y con la empresa privada, creo que deberíamos comunicarnos más. Es decir, parece que un poco lo que es a nivel legal, ¿vale? La legislación va a un ritmo, las oportunidades o las plantas de tratamiento que en muchas ocasiones se gestionan a través de diputaciones van en otro sentido y la empresa privada se queda como al margen. Entonces, yo creo que nos falta muchísima comunicación, en el sentido de que la legislación debería estar también un poco consensuada con todas las empresas que nos dedicamos a este tipo de gestión de residuos y que valoren un poco el esfuerzo que estamos haciendo, porque al final somos los intermediarios entre este bloque legal, digamos, y lo que realmente se está haciendo a pie de calle. Y nos toca ser como profesores, ¿sabes?, enseñar a esta gente cómo tiene que reutilizar, con lo que tiene que hacer, cómo tiene que aplicar esta legislación. Si esta legislación, no sé, yo me he encontrado el caso, por ejemplo, en País Vasco con la nueva ley de residuos, la 7.2 del 22, que todas las empresas tienen que separar ahora, es un tema de reducción de plástico sobre todo, ¿vale? Entonces, tienen que separar el orgánico de lo que ya no se puede reciclar y de los envases de plástico que van a plantas tipo de Tabrix y todo esto. Entonces, esa gestión de orgánico, que no se separaba inicialmente porque se quedaba así como un poco mezclado, hay que llevarlo a biocompostaje, a biometanización, hay que llevarlo a plantas o incineración con eficiencia energética. Pero no hay plantas públicas ni privadas que puedas, por ejemplo en País Vasco, hablo yo, en las que puedas gestionar este tipo de residuos que nos están obligando a segregar en origen, ¿vale? Entonces yo hablo con Gobierno vasco y me dice, ya, pero es que como en mis plantas de biocompostaje solo pueden entrar los residuos municipales. Y yo, como empresa privada, que gestiono a industria privada, me tengo que buscar la vida. ¿Qué hago para cumplir la ley? ¿Sabes? Hay como un vacío que no se ha consensuado, que no está... Es esa falta de comunicación que tampoco te dan una solución. Entonces yo creo que ahí nos falta mucho por hacer. Igual es un tema de, no sé, de que la empresa privada, oye, yo cómo hago esto, es que tú eres el gobierno, me tienes que decir, tú estás aplicando una legislación, me tienes que decir dónde puedo llevar este residuo. ¿Sabes? No sé, yo creo ahí. Por alusiones. Por alusiones. Tiene razón, yo antes de trabajar ahora en un consorcio de residuos es que, como bien dice ella, los municipios tan pequeños no tienen la capacidad ni la masa crítica para poder gestionarlo ellos solos montándose una mini plantita. Entonces lo que hace la administración es contratar a alguien, tipo los que pagan un proyecto, hacen una planta de tratamiento y con esta planta, mediante cánones y tasas, se va devolviendo el tratamiento de todos estos municipios consorciados, ¿vale? Esa es la aplicación. ¿Qué pasa? Que vamos tarde ya con Europa, es decir, todas las medidas que van entrando ya vas aplicándolas porque vienen con multa y esto viene de otro lado. Entonces vas tarde, con una mala transmisión a la sociedad que parece que te haga, que te monte la guerra, porque cuando pones contenedores tú lo que quieres es no sé qué, llega el otro. La empresa privada, que yo además antes de trabajar aquí trabajaba en inspección medioambiental, yo iba a los vertederos y a las plantas a revisar que tenían toda la autorización ambiental integrada adecuada. Claro, cuando yo ese lugar... Claro, ahora, bueno, no estoy en el otro lado, pero más o menos sí, pero yo ya ahí era consciente de que estás pidiendo unas cosas, por lo menos unos porcentajes de reciclaje que son muy difíciles de conseguir. En una planta de tratamiento, reducir el reciclaje o reducir la valorización, reducir las cosas que van a vertedero cuesta muchísimo. Una maquinaria, una cantidad de energía empleada y todo, que el residuo bueno es el que no se genera. Entonces, sí, estamos en un poco, además la administración tiene una inercia muy lenta. Vamos con retraso en Europea y se condicionan estos. Hay pocas plantas porque, sobre todo, cuestan dinero y el dinero de sacarlo tienes que de los contribuyentes, sabiendo que están pagando algo, pero la gente no sabe ni lo que está pagando. No diferencian entre recogida, entre tratamiento, a veces les ponen la misma factura, agua, IBI. Entonces la gente simplemente ve que tienen un acoso y derribo de sacar dinero para cosas. Y es que luego pasa eso, que no hay plantas, no hay donde tratar las cosas. Aparte de tener que cohesionar las directivas europeas con la directiva nacional, con la autonómica, con la local y las empresas privadas. Así que... ¿Y por aquí? Tienes que apagar tú. Y ahora.
Bueno, yo lo que están comentando ellas, yo estoy en el lado de, bueno, lo que decía ella, ¿no? Nos contratan estas empresas, estos consorcios, mancomunidades, para hacer lo que son todas esas tramitaciones y proyectos. Entonces, sí que es verdad que se tarda mucho, o sea, que va todo con mucho retraso, en el sentido de que Europa nos ha puesto ahí, pues por decirlo así rápidamente, el 10% solo se va a poder llevar a vertedero en el año 35, el 10% de lo que entra en una planta, y llegamos tarde, ¿no? Y es que las administraciones, por lo que sea, pues al final tú presentas toda la documentación, además es documentación bastante, pues eso, hay muchos documentos, mucho que hacer, muy compleja. Y claro, hay un tiempo para responder, hay una serie y son tiempos muy elevados, y al final, pues cuando al final se aprueba, pues llegamos tarde, ¿no? Es un poco lo que estaban diciendo mis compañeras. Yo lo veo un poco desde la barrera, porque no estoy metida en gestión directamente, ni mucho menos, o sea, estamos en la elaboración de los proyectos y de las autorizaciones ambientales integradas, pero sí que hablamos con la administración, pues para intentar solucionar pues todas las consultas que haya, intentar agilizarlo. Pero claro, Europa está ahí detrás y los tiempos es que están muy limitados, y sí que es verdad que llegamos tarde y habría que hacer algo para intentar agilizar todos esos trámites. Lo que pasa es que es difícil, porque es complicado. Pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Sí. Mi trabajo no está tan directo como mis compañeras en este. Mi trabajo no está tan vinculado a este tema como ellas. Yo, desde mi punto de vista, lo que hago en donde estoy es intentamos hacer campañas de reducción de residuos, de la producción del residuo. O sea, hay que reducir la cantidad que mandamos a la gestión de residuos, y eso es un objetivo para mi empresa. Entonces, yo con lo que están diciendo ellas sí que me replantearía una de las R's iniciales que ha comentado Leticia. Tenemos que repensar, yo creo que como sociedad, cómo se transmite esto y un poco prevenir las bofetadas que nos van a dar a través de las normas. No podemos esperar a que nos implanten una norma. Si ya sabemos que en el 35 tenemos que llegar a un 10%, necesitamos de forma urgente transmitir esto a la sociedad. La sociedad tiene que ver como una necesidad que los recursos que está tirando a la basura son recursos. O sea, no está tirando basura, está tirando recursos que nos van a costar un dinero volverlos a obtener de una forma natural. Eso se tiene que aprovechar, tiene que ser rentable. O sea, hay un error de concepto. No tiramos las cosas a la basura. Las tenemos que dejar de forma que se puedan reaprovechar. Muy bien, pues muchas gracias a todas por haber participado, a todos por haber escuchado, a todos por haber participado y organizado, a la escuela por acogernos, y os deseamos que tengáis un maravilloso Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería. Gracias a todos.